Muy buenas, Leo. Eres un signo de acción, de empoderamiento. Aquí estoy yo. Y siendo un signo, sobre todo veo mucha seguridad, no como un león, una leona, ¿no? Incluso dudas muchas veces de ti. No dudes. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, mi web, toda la info. Sobre todo, regálame mucho amor, mucho cariño, por aquí abajo, con un like, suscribiéndote, comentando. Y si quieres, sobre todo, seguir por mis redes sociales, Sakura Tarot, por aquí abajo todo. Dejadme beber un poquito de agua. Y aquí tan natural. Vamos a conectar con las energías de tu persona, si estáis solteros o solteras. ¿Qué es lo que te viene en el amor? Situación. Siento de que en estos momentos no estás viviendo la situación económica de tu vida. Siento de que a lo mejor quieres solucionar esa situación. Ok, está muy bien, perfecto. Yo te aconsejo que veas mucho que algo del secreto, como atraer dinero, o que leas algún libro y que recuerda que estamos en esta matriz. Juega, vamos a jugar. Y os juego mucho. Tienes que hacer hueco a esos milagros. O a lo mejor no estás viviendo la situación económica de tu vida en estos momentos y por eso a lo mejor no estás dejando entrar el amor, lo estás como bloqueando, cerrando. Yo siempre digo, quien te quiera te va a querer como seas. Si esa persona te tenga que ofrecer su mano ayuda. Aunque tú ahora mismo no estés viviendo la situación económica, pero esa persona le va a dar igual. Porque dirá, yo ahora te invito, cuando tú estés en tu mejor momento, sé que me vas a invitar a un café, lo que sea también. Pero no por eso debes de cerrar las puertas al amor. Lo ves, todo entra en acción ahora, la próxima estación. Yo te veo una relación con la persona que estás preguntando en la próxima estación. Cuando tengas que ver este vídeo, primavera, invierno, otoño, verano, o alguien nuevo. Me está viniendo máximo 2025. Verano vas a conocer a alguien. Siento de que para algunos necesitáis vivir ciertas experiencias en solitario, a lo mejor, o a lo mejor no se ha dado esa relación con tu persona porque necesitas vivir una cierta experiencia o necesitas llevar a cabo un cambio en tu vida, puede ser laboral, estudios, que si estás con alguien a lo mejor no lo llevarías, o algún socio te propone algún proyecto que tú no lo tomas en serio y te veo trabajando para ti mismo o para ti misma, o te veo trabajando en otro lugar y puedes conocer también, gracias a este cambio, esas decisiones para poder ganar más, conociendo a esa persona. No sé, hay un cambio de destino, necesitas tomar un rumbo diferente en tu vida porque también vas a conocer a esa persona. ¡Wow! Yo te veo sanando, cosiendo ese corazón roto, dejando un dolor atrás. O puede ser también el fallecimiento de alguien especial. Si es así, lo siento mucho. Ese dolor lo vas a ir sanando. Yo te veo visitando alguna conferencia, leyendo algún libro, como superar algún luto. O puede ser alguna ruptura también. O simplemente estás viviendo una situación, expulsar eso que no te deja avanzar, expúlsalo. Eres una persona que vas a equilibrar mucho tu lado femenino, masculino, tus emociones, y tu lado masculino, el ser más práctica a decisiones que tomo, decisiones que voy.
hay ciertas circunstancias que tema del hogar estás viviendo, discusiones, lo que sea, o alguien no está viviendo su mejor época y hace comentarios que te está doliendo, párale los pies. O veo falta de comunicación, no mejor comunicación que en su momento no ha habido y está explotando todo, pero hay conversaciones pendientes aquí. O a lo mejor yo tengo un cambio de vivienda por fin. En la próxima estación también, tic-tac. Y vas a poder llevarlo a cabo, confía en ti mismo. ¿Lo ves? Eres un diamante oculto, que tú misma no te lo crees. Por eso decía, Leo, que eres un signo de acción, eres un león, una leona, que dudas de ti misma, no te das valor. Y eres una persona de acción, de fuego. Conectas mucho, vas a conectar mucho con las hadas de signo de fuego. O te encanta mucho a ti el fuego, Leo. Pon alguna velita también, o veo mucha negatividad en tu hogar. Necesitas sobre todo pasar palo santo, o decir, esta casa, este hogar está muy bendecido, o abrir más la ventana para que lo malo y lo bueno entre. O ir a la montaña, al mar también, coger alguna piedra y esa piedra te dé buenas energías. O reubicar también los muebles en tu hogar para que se muevan esas energías, que siento que hay mucho atasco en tu hogar. A ver, más información. Vas a encontrar tu lugar, pero en otro. Siento de que ya a lo mejor estás viviendo, o esos vecinos que tanto te perturban se irán con el tiempo. Por eso decía, ¿no?, que es muy importante cuidado a quien dejamos entrar en casa o con qué conversaciones, ¿no? Según qué conversaciones, pues a la cafetería, y que esas energías se queden ahí. Y vemos este árbol, ¿no? Dorado aquí arriba. Siento que en los próximos meses te llega algo, un cambio importante, que por fin vas a encontrar esa estabilidad que tanto a lo mejor te hace falta en estos momentos, o estás con un proyecto y vas a conseguir nuevos clientes, o te tienes que expandir a otros mundos. Hay algo que te llega, no te preocupes. Mensajes finales. ¿Lo ves? Sufrimiento emocional. Dejas a personas muy dark, oscuras en tu vida. O cuidado con lo que cuentas también, porque yo siempre digo, hoy son oídos y mañana son cotilleos. Cuidados a alguien que has confiado, que te ha podido traicionar. Yo siempre digo, no pierdas tu tiempo. La ley universal, la ley del karma siempre actúa tanto positivamente como negativamente. Y yo he trabajado mucho tiempo en tema de sanidad, en tema central. Muchos directivos que se creían ahí los dioses, y cuando digo dioses, dioses, yo he visto de todo caer, incluso yendo, ¿vale? Y ir firmando cada semana. ¿Sabes por qué? Por no ser legales, por creerse dioses, por pisotear a los trabajadores. Y yo siempre digo que cada le llega su lección, ¿vale, Leo? Así que no te preocupes, a lo tuyo, afirmaciones, sigue con tus objetivos porque lo vas a conseguir. Esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Regálame mucho amor, mucho cariño, con una suscripción, comentando, con muchos likes. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.